El ejército más poderoso del mundo acaba de ser acusado de perder 500 efectivos en una sola noche, y su respuesta ha sido el silencio absoluto. En 30 años cubriendo la política exterior estadounidense, nunca había visto algo así. Ese silencio no es un accidente, es un mensaje. Soy George Will, columnista y comentarista político. Durante décadas he examinado el experimento estadounidense a través de la lente del liberalismo clásico y la prudencia constitucional. Siempre he sostenido que la salud de nuestra república depende de una comprensión lúcida de la historia, los límites del gobierno y los principios perdurables que sostienen una sociedad libre. Hoy quiero explicarles cómo llegamos a esta coyuntura actual y qué debemos hacer para restaurar la sobriedad y el rigor intelectual necesarios en nuestra vida pública. Si este análisis les resulta valioso, les pido que se suscriban ahora mismo a este canal de YouTube, que activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna transmisión y que compartan este video con quienes creen que merecen entender lo que está ocurriendo más allá de los titulares superficiales. Cuéntenme también desde dónde nos siguen, desde México, desde España, desde Argentina, desde Colombia o desde cualquier rincón del mundo hispanohablante. Su presencia aquí es parte de esta conversación y me alegra enormemente tenerlos. Den like si valoran el análisis riguroso e imparcial, porque eso es lo único que ofrezco. Las autoridades iraníes acaban de hacer pública una declaración de una gravedad que no puede ignorarse. Según el portavoz del cuartel general de las Fuerzas Armadas de Irán, el ejército invasor estadounidense, ante el poderoso ataque de sus Fuerzas Armadas y la destrucción de varias posiciones en la región, habría huido de sus bases y se habría ocultado en escondites fuera de las instalaciones militares convencionales. Afirman que 2 de esos escondites fueron localizados. En el primero se encontraban más de 46 personas. En el segundo, más de 62 en lo que describen como un escondite doble. Ambas posiciones, según esta versión, fueron identificadas y atacadas con misiles y con drones de la Fuerza Aérea y la Armada iraníes. Las ambulancias, según esta misma declaración oficial iraní, han estado operando durante horas, trasladando a comandantes y oficiales estadounidenses muertos y heridos. El mensaje que lanza el portavoz iraní es directo y, debo decirlo, deliberadamente intimidatorio. La región se convertirá en un cementerio para los soldados estadounidenses y no habrá salida para el ejército invasor. Ahora bien, es fundamental que comprendan el contexto epistemológico de esta información antes de extraer conclusiones apresuradas. Esta operación, concebida para desembarcar marines estadounidenses en la isla iraní de Karg, fracasó según múltiples fuentes que están siendo contrastadas en este momento. Sin embargo, debo ser completamente transparente con ustedes. En este momento de la transmisión no contamos con confirmación de fuentes occidentales. Lo que existe del lado occidental es un silencio absoluto. Y ese silencio, en sí mismo, es un dato que no puede pasarse por alto. La mayoría de las fuentes que están cubriendo este evento son fuentes no occidentales. Medios iraníes, cadenas del Golfo, agencias de noticias rusas y chinas, todos ellos están describiendo la misma secuencia de hechos. Esto no significa automáticamente que sea verdad, pero tampoco significa que sea mentira. Significa que debemos aplicar el mismo rigor crítico que aplicaríamos a cualquier declaración de cualquier gobierno en tiempos de guerra. He pasado décadas observando cómo los gobiernos, todos los gobiernos, democráticos o no, manejan la información en contextos de conflicto armado. La propaganda no es patrimonio exclusivo de los regímenes autoritarios. La omisión deliberada, el silencio calculado, la verdad a medias son herramientas que los gobiernos utilizan con igual maestría independientemente de su sistema político. Por eso, cuando un bando acusa con cifras específicas y el otro guarda silencio total, esa asimetría narrativa merece una reflexión profunda.
Lo que sí ha sido confirmado por medios occidentales, y esto es importante separarlo de lo que permanece sin confirmar, es que los ataques iraníes se extendieron a lo largo de varios países de la región durante esta misma noche. En Kuwait, efectivamente, se reportó un ataque contra marines estadounidenses en la isla de Bubiyan. En Omán fue atacado un buque de apoyo cerca del puerto de Salalah, en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en el puerto de Al-Hamriyah. En Dubái impactaron misiles iraníes contra embarcaciones LSU, que son las lanchas de desembarco utilizadas por los marines. En Arabia Saudita, la base Príncipe Sultán fue atacada y ya se reportan entre 10 y 12 heridos, cifra esta última que sí ha sido confirmada por fuentes occidentales. Eso significa que estamos ante una operación militar coordinada contra instalaciones y personal estadounidense en 5 países distintos simultáneamente. Eso no es una escaramuza, eso es una campaña ofensiva de envergadura. Ahora, volvamos a la declaración iraní en toda su extensión, porque los detalles importan para discernir qué parte de esto es propaganda militar y qué parte refleja la realidad del campo de batalla. El portavoz iraní afirma que el total de efectivos estadounidenses entre los 2 escondites en Dubái superaba los 500 hombres. Dice también que el número de muertos y heridos supera esa misma cifra. A lo largo de todo este conflicto, el Pentágono ha reconocido únicamente entre 6 y 8 bajas. Reconocer 500 en una sola noche representaría, si se confirma, una magnitud de pérdidas sin precedente en ningún enfrentamiento estadounidense reciente. La pregunta que me formulo desde mi perspectiva como observador de décadas de política exterior estadounidense es esta. Si estas cifras son completamente falsas, ¿por qué la administración no sale inmediatamente a desmentirlas con la misma contundencia y velocidad con que suele responder a cualquier narrativa que percibe como desfavorable? Cuando el año pasado fueron asesinados 3 soldados estadounidenses en Jordania, la cobertura mediática occidental fue masiva, inmediata y detallada. Los nombres de los caídos se dieron a conocer. Los debates sobre responsabilidad y respuesta llenaron los programas de opinión durante días. Hoy, con una acusación que habla de 500 bajas en una sola noche, el silencio de los medios occidentales es difícil de explicar, salvo que haya instrucciones muy precisas de no tocar el tema o que la realidad sobre el terreno sea tan incómoda que ninguna narrativa disponible la pueda contener sin generar una crisis política doméstica de primer orden. Los medios occidentales, debo decirlo, dependen de las fuentes militares para confirmar las bajas. Lo que el ejército no confirma oficialmente simplemente no existe para el gran público. Esa es una realidad estructural del periodismo de guerra en democracias como la nuestra, y es una realidad que tiene consecuencias profundas sobre lo que el ciudadano sabe y lo que no sabe de los conflictos en los que su país está comprometido. Irán, en cambio, no tiene ningún incentivo para ocultar estas cifras. Al contrario, publicarlas le sirve como elemento de disuasión, como propaganda de guerra y como mensaje político tanto hacia sus adversarios como hacia sus propios ciudadanos. Están diciéndole al mundo: sabemos dónde se esconden, sabemos dónde operan, podemos llegar hasta ellos incluso dentro del territorio de sus aliados. Y aquí llegamos a uno de los puntos que más me preocupa desde una perspectiva estratégica. La televisión iraní ha transmitido imágenes que describen como escenas del asalto fallido, hombres armados moviéndose desde varios puntos alrededor del lugar del desembarco, una emboscada bien organizada cerca de la instalación petrolera y soldados que, justo después de tocar tierra, se encontraron completamente cercados antes de que las fuerzas iraníes tomaran el control de las vías principales dentro de la instalación
información. Las fuentes señalan que los capturados fueron llevados al interior de la isla, donde fueron interrogados por oficiales de la Guardia Revolucionaria. De confirmarse este escenario, estaríamos hablando de la eliminación o inhabilitación de una fuerza del tamaño de un batallón en un solo golpe. Eso no sería un enfrentamiento menor. Eso cambiaría fundamentalmente el equilibrio de la narrativa de este conflicto. Existe además una dimensión de este conflicto que requiere atención y que tiene implicaciones geopolíticas de primer orden. Irán ha acusado que entre los efectivos presentes en los escondites de Dubái había asesores militares ucranianos, específicamente desplegados para operar sistemas antidrón contra los aparatos Shahed de fabricación iraní. Ucrania ya salió a desmentirlo públicamente. Sin embargo, es un hecho conocido y documentado que el expresidente Trump personalmente solicitó ayuda al presidente Zelensky en materia de defensa antidrón, dado que Ucrania ha desarrollado experiencia considerable en este ámbito después de años enfrentando exactamente esa tecnología en su propio territorio. Zelensky respondió públicamente que su país tiene la capacidad y el conocimiento para ayudar, dado que los drones Shahed son de tecnología iraní y los ucranianos han desarrollado métodos efectivos para neutralizarlos. Lo que esto revela, independientemente de si hay bajas ucranianas o no en Dubái, es que el círculo de actores involucrados en este conflicto se está expandiendo de manera preocupante, con una lógica de compromisos mutuos que recuerda inquietantemente a los mecanismos de escalada que precedieron a los grandes conflictos del siglo pasado. Pero hay algo más, algo que desde mi perspectiva resulta aún más revelador sobre la naturaleza profunda de este enfrentamiento. Ayer mismo, una fuente periodística occidental de primer nivel señaló que Rusia habría proporcionado a Irán coordenadas de inteligencia sobre la ubicación de personal estadounidense en la región, incluyendo los hoteles donde las fuerzas habían establecido centros de operación alternativos fuera de las bases convencionales. China, según esa misma fuente, también habría participado en este intercambio de inteligencia, identificando los movimientos de las fuerzas estadounidenses y transmitiéndoselos a Teherán. Si esto es cierto y no lo podemos confirmar con certeza absoluta en este momento, entonces no estamos hablando de Irán enfrentando a Estados Unidos, estamos hablando de una guerra proxy en la que Rusia y China están utilizando a Irán como instrumento para desgastar el poder militar y el prestigio estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente, exactamente de la misma manera en que la OTAN utilizó a Ucrania para desgastar a Rusia en el este de Europa. Esa simetría no es accidental. Hay en ella una lógica de reciprocidad geopolítica que debería estar al centro del debate estratégico en Washington y que, sin embargo, no encuentro reflejada con la profundidad necesaria en los grandes medios occidentales. Esto no es Irán solo. Este es Irán respaldado por la inteligencia rusa, por el apoyo tecnológico chino y muy probablemente por Corea del Norte en dimensiones que aún no son completamente visibles. Me he pasado la mayor parte de mi vida intelectual argumentando que Estados Unidos es, en términos estructurales y constitucionales, una república que no debería involucrarse en aventuras militares sin una deliberación rigurosa sobre los objetivos, los medios y las consecuencias. El pensamiento estratégico serio requiere honestidad sobre las capacidades del adversario, no solo sobre las propias. La arrogancia estratégica no es una virtud conservadora. Los fundadores de esta república comprendían bien que el poder sin prudencia conduce invariablemente al exceso y tarde o temprano a la catástrofe. James Madison, Hamilton, incluso Washington, en su discurso de despedida, advirtieron contra el entrelazamiento permanente en conflictos externos cuyas lógicas escapan al control de cualquier planificador, por brillante que sea.
Hoy esas advertencias resuenan con una urgencia que me resulta imposible ignorar. Durante demasiado tiempo, los medios occidentales han construido una narrativa sobre Irán que lo presenta como un actor fundamentalmente débil, un ejército obsoleto, una economía asfixiada, armas anticuadas sin verdadera capacidad de proyección. Lo que está ocurriendo sobre el terreno en estas horas nos obliga a revisar esa narrativa con seriedad intelectual. No porque Irán sea invencible, no lo es, sino porque la arrogancia estratégica basada en subestimar al adversario ha sido históricamente una de las causas más frecuentes de los grandes fracasos militares. Recuerdo perfectamente cómo, cuando se inició el conflicto en Ucrania, la narrativa dominante en Occidente era que Rusia lo resolvería en días. Hoy, años después, ese conflicto continúa. La similitud con la situación actual no debería ignorarse. Cuando se asumió que sería una victoria rápida, que el conflicto duraría un fin de semana, posiblemente ese cálculo hubiera sido correcto si la variable geopolítica se hubiera limitado a Irán solo. Pero Irán no está solo, y esa es la variable que cambia todo el análisis. Lo que está en juego ahora va más allá del resultado de una operación nocturna en una isla petrolera del Golfo Pérsico. Lo que está en juego es la credibilidad del poder disuasorio estadounidense en toda la región. Y en política exterior, la percepción de poder es, en muchas circunstancias, tan importante como el poder real. Si Estados Unidos decide escalar, tendrá que hacerlo sabiendo que sus fuerzas ya fueron golpeadas en territorio de aliados y que Irán ha demostrado capacidad de repetirlo. Si Estados Unidos decide no escalar, tendrá que aceptar un nuevo equilibrio de poder en Medio Oriente, uno en el que la credibilidad de su paraguas de seguridad habrá quedado seriamente cuestionada. Hay además una señal que me parece de enorme importancia y que se ha comenzado a filtrar en la cobertura de los últimos días. Al menos un país árabe de peso, aliado histórico de Estados Unidos, cercano a las corrientes dominantes en Washington y con vínculos directos con la órbita de la actual administración, está enviando señales de que prefiere encontrar una fórmula de convivencia con Irán antes que seguir siendo un teatro de operaciones en un conflicto que percibe como cada vez más impredecible. Eso, en términos estratégicos, es un revés de una magnitud que no puede subestimarse. Significa que los aliados regionales están comenzando a hacer sus propios cálculos de supervivencia, cálculos que ya no tienen como premisa central la capacidad de Estados Unidos para protegerlos de manera efectiva. El aislamiento estratégico, si se consolida, tiene consecuencias que van mucho más allá del campo de batalla inmediato. Lo que necesitamos, y lo digo con toda la convicción que me dan décadas de observación política, es un debate público honesto sobre lo que está ocurriendo. No propaganda de ninguna de las partes, no silencio cómodo que evita preguntas incómodas, no narrativas construidas para satisfacer a un electorado doméstico antes que para reflejar la realidad. Necesitamos la verdad, por incómoda que sea, y necesitamos una deliberación seria sobre las implicaciones de cada camino posible. El periodismo de guerra tiene una responsabilidad que va más allá de reproducir los comunicados oficiales. Tiene la obligación de confrontar versiones, de señalar silencios sospechosos, de formular preguntas que los gobiernos prefieren no responder. Cuando esa función falla, cuando la prensa renuncia a su papel de vigía del poder en nombre de la cohesión patriótica o la comodidad política, el ciudadano queda desarmado ante decisiones que se toman en su nombre y con sus recursos, pero sin su conocimiento real.
La república que también conozco fue diseñada precisamente para este tipo de momentos. Fue diseñada para que el poder encuentre límites, para que las decisiones de guerra y paz no sean prerrogativa exclusiva de un ejecutivo sin rendición de cuentas, para que los ciudadanos tengan acceso a información suficiente para juzgar a sus gobernantes. Esos principios no son meros formalismos, son la diferencia entre una política exterior prudente y una aventura que cobra vidas sin propósito claro ni salida bien definida. En las próximas horas seguiremos contrastando la información disponible de todos los lados. Lo que no haremos es aceptar ninguna versión sin examinarla con rigor, ni la iraní, ni la rusa, ni la occidental. Todas las partes tienen interés en construir una narrativa que les sea favorable. Nuestra obligación como ciudadanos informados en una república constitucional es cruzar esas narrativas, identificar los puntos de convergencia y sacar conclusiones que estén ancladas en evidencia y no en preferencias ideológicas. El silencio de Washington ante acusaciones de esta gravedad es por sí solo un dato político que merece la atención más seria. Una administración en medio de un conflicto armado enfrentada a acusaciones de 500 bajas en una sola noche debería salir a desmentirlo con la misma energía con que sale a celebrar sus éxitos. La ausencia de esa respuesta pública habla por sí sola y obliga a formularse preguntas que no admiten respuestas fáciles. La guerra se gana en estos tiempos primero en el campo de la percepción y luego en el campo de batalla. La propaganda existe precisamente porque la narrativa importa. Lo que estamos viendo ahora es la ausencia incluso de la propaganda de uno de los bandos, y esa ausencia es en sí misma una forma de comunicación. Estaremos muy atentos a las confirmaciones que vayan llegando en las próximas horas. La situación es fluida, las cifras son preliminares y la verdad completa tardará en emerger, pero los contornos de lo que ocurrió anoche ya son suficientemente claros para concluir que este conflicto ha entrado en una fase distinta, más peligrosa, con una dinámica de escalada que ninguna de las partes parece estar gestionando con la frialdad y la prudencia que las circunstancias exigen. Los errores de cálculo en situaciones de este tipo no se corrigen fácilmente. Tienen consecuencias que se prolongan durante generaciones, y es precisamente esa perspectiva generacional la que debería guiar a cualquier estadista que tome en serio su responsabilidad histórica. Les pido una vez más que den like a este video, que lo compartan con quienes creen que necesitan entender este momento con profundidad y que se suscriban si aún no lo han hecho. Cuéntenme desde qué país nos siguen hoy. Esta conversación no termina aquí. Nos vemos en la próxima transmisión.